he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo deseo o lo que yo quiero. Bien importante. Quien está hablando, aunque es Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, Pablo hace referencia a que es Dios quien está hablando en la persona de David. Y dice, yo he visto a David y he visto su corazón igualmente, y he analizado que su corazón va a realizar todo lo que yo deseo. Ese es pensamiento clave que quiero llevar hasta el final. ¿Qué hay en el corazón de cada uno de nosotros? ¿Qué hay en el corazón especialmente de cada varón aquí presente? Joven o ya sea casado, de soltero o ya tenga una familia. ¿Qué hay en tu corazón? Primer punto que hemos estudiado en el libro es: nuestra vida es pasajera. Y David nos va a hacer entender qué tan pasajera igualmente es la vida. Y cuando estuvimos estudiando el libro, el escritor hablaba del epitafio que ponen en las tumbas. No sé si usted se ha puesto atención, pero cuando hay una tumba, hay un epitafio, hay una pequeña descripción de quién fue esa persona. Lamentablemente hay muchas tumbas con un epitafio que simplemente dice nació, el nombre, nació y murió, y es todo lo que se dice de la persona. ¿Cuán importante nosotros tenemos que analizar el día de hoy como personas, como seres humanos, como hombres, que nuestra vida es tan pasajera, es tan frágil, como la hierba del campo, que cuando amanece, florece y en la tarde ya es marchitada? Nuestra vida es tan sencilla y tan pasajera que nosotros tenemos que tener mucho cuidado de lo que nosotros vamos a vivir, y no solamente cómo vamos a vivir, sino cómo vamos a trascender igualmente nuestras generaciones. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 1 y 2, dice de la siguiente manera: llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo, diciendo: yo sigo el camino de todos aquí en la tierra. Tú esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos, mandamientos, sus decretos, sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas, en todo aquello que emprendas. Primer principio: nuestra vida es pasajera, amada familia, mis amados hermanos, pero nuestra vida no termina cuando nosotros llegamos a una tumba. Aunque no tengamos o no se escriba nada en nuestra tumba, epitafio ahí, pero nosotros podemos escribirlo en el corazón de nuestra descendencia. Primer principio que aprendemos es: ¿qué estás escribiendo en el corazón de tus generaciones? ¿Qué estás dejando de legado en el corazón de tus hijas y de tus hijos? David, en sus últimos días, él llama a su hijo y le da una recomendación. Más adelante usted lo puede estudiar, pero me voy a enfocar en la primera. Hay dos recomendaciones. Primero, relacionada a su vida espiritual, y segundo, en su vida cotidiana. Hay cosas que hay que enfrentar como hombre, que Salomón tenía que hacerlo, pero David también le da instrucciones qué hacer, pero primero se enfoca en lo espiritual. Y ahí quiero enfocarme yo el día de hoy. Nuestra vida es pasajera, pero nuestra vida no va a terminar simplemente en una tumba, sino que nuestras generaciones van a continuar. Tenemos una gran responsabilidad en nuestra vida, y aún en el hecho de nuestra muerte, seguir dando instrucciones a nuestras generaciones. Uno puede decir, a veces yo he escuchado padres que dicen: es que ya están muy grandes, yo ya no puedo decirles nada. Bueno, usted dejará de ser padre cuando ya deje de respirar. Pero mientras usted esté respirando, tenga aliento de vida, hay en usted la responsabilidad de poder hablar palabras de edificación y dejar un legado a sus generaciones. Primer punto: nuestra vida es pasajera. ¿Pero qué estamos dejando a nuestras generaciones?
David, el deseo de David es de que Salomón siguiera los preceptos escritos por Moisés. Pero algo más hermoso, que no simplemente David deseaba de Salomón, sino que David deseaba lo que todo padre aquí presente desea hacia sus hijos. Yo sé que todo padre aquí presente desea que sus hijos le vaya bien en todo lo que emprenda. Amén. Y David le está diciendo a su hijo Salomón, hay una condición, es obedecer, someterte totalmente a la voluntad perfecta de Dios. Cuando lo haces, todo lo que tú emprendas va a salir bien, porque todo lo que tú emprendas está sometido bajo la voluntad de Dios. Primero, vamos a entender lo que David está diciendo. Yo quiero que todo te vaya bien, pero primero, para que te vaya bien, tienes que someterte a la voluntad perfecta de Dios, a los mandatos y a lo establecido por Dios. Porque cualquier decisión que tú vayas a tomar van a estar basadas en las enseñanzas. Segundo punto, que nuestra vida está llena de complicaciones. Los varones no dijeron amén y las hermanas tampoco, ¿verdad? Porque la vida es feliz, es alegre, todo siempre es alegría, todo es gozo, felicidad. No, no es cierto. La vida está llena de complicaciones y ahorita nosotros estamos aquí y podemos estar pensando en nuestras complicaciones, en nuestros reveses de la vida. Bueno, David también tuvo una vida complicada. Cuando usted estudia la biografía, la vida de David, se dará cuenta que la vida de David también estuvo llena de muchas complicaciones, que muchos de nosotros ni hemos experimentado las experiencias que David vivió en esta vida. Pero algo hermoso, que a pesar de todas las complicaciones en la vida de David, Dios dice que Él ha visto el corazón. En otras palabras, dice, he hallado a David con un corazón conforme de Dios. Segundo principio que nosotros aprendemos es, aunque la vida está llena de complicaciones, Dios nos está observando a cada uno de nosotros. Tanto los caballeros jóvenes como nuestras hermanas jovencitas, Dios está viendo y está observando nuestra vida. Vivimos en una vida llena de complicaciones, pero tenemos la seguridad de que Dios nos está observando, y tengamos nosotros siempre en conciencia de que Dios pueda decir de cada uno de nosotros, he visto el corazón de cada uno de ellos y el deseo de cada uno de ellos es vivir mi voluntad. En las complicaciones es cuando nosotros nos damos cuenta realmente qué hay dentro de nosotros. Y David vivió una vida complicada, difícil, y aún en esa dimensión Dios exclamó en referencia a David, Él tiene un corazón conforme al mío. En otras palabras, en medio de sus complicaciones, el deseo que tiene David es complacerme a mí. En medio de sus aflicciones, el deseo del corazón de David es que yo sea glorificado. Mire, Salmo 139, versículos 23 y 24, el mismo David hablando dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame, conoce mis pensamientos, y si ves que hay camino de perversidad en él, dice, guíame en el camino eterno. En otras palabras, en medio de la complicación de nuestra vida, debería ser siempre nuestra oración como varones, como caballeros. Señor, examina mi vida todos los días. Señor, examina mis pensamientos. Señor, si hay en mí un camino de perversidad, si hay en mí un pensamiento, una intención perversa, líbrame de ello. Guíame por el camino recto. En medio de las complicaciones, David aclamaba a Dios. Sabía que su vida era muy corta, que su vida era complicada, pero él igualmente clamaba a Dios y decía, guíame. Y no solamente esto, sino que el deseo de David, de acuerdo al Salmo 19, 14, dice, él exclamaba y decía, sean gratos los dichos de mi boca
y sea grata la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Qué hermoso deseo de David para su persona y en relación a Dios. Él dice, sean gratos los dichos de mi boca. En otras palabras, que todo lo que yo exprese, que todo lo que yo hable, sea grato delante de tus oídos. Que todo lo que yo medito, aquello que no se ve, que no se escucha, aquello que está solamente en mi mente, en mi corazón, dice, sea grato delante de ti. David sabía que la vida era complicada, pero él decía, Señor, en medio de la complicación, permite que lo que yo hable sea grato delante de ti. Señor, en medio de toda esta complicación, permite que lo que yo piense, lo que es deseo de mi corazón, sean gratos delante de ti. Tercer punto, no simplemente es la vida pasajera, la vida está llena de complicaciones, sino que aún en medio de todo esto, Dios ha decidido derramar su gracia sobre la vida de David. Y aún en medio de todas estas complicaciones, Dios ha decidido derramar su gracia en la vida de cada uno de nosotros a través de la persona de Cristo Jesús. La vida del rey David fue dolorosa, como dije al principio, fue triste, fue pecaminosa. Y lo podemos ver en el Salmo 51, cuando él tiene un arrepentimiento igualmente delante del Señor. Pero Dios derramó su gracia sobre la vida de David. El arrepentimiento produce igualmente la bondad y la gracia de Dios sobre nuestras vidas. A tal magnitud que Dios derrama la gracia sobre la vida de David, que Dios le promete a David que a través de su descendencia nacerá el Salvador del mundo. Amada familia, mis amados hermanos, nosotros hemos conocido y hemos aceptado la gracia de Dios, la persona de Cristo Jesús en nuestra vida, con el propósito de que nosotros igualmente llevemos a nuestras generaciones a alcanzar la salvación que solamente en Cristo Jesús se encuentra. Nosotros hemos alcanzado salvación, mis amados hermanos. Nosotros tenemos la gran bendición y la gran responsabilidad de modelar, enseñar a nuestros hijos y conducirlos hacia el camino de salvación. Yo sé que cada uno de nosotros queremos conducir a nuestros hijos para que sean buenos hombres en esta vida, pero no hay mejor enseñanza que enseñar a nuestras generaciones el camino recto y el camino de la eternidad, que es la persona de Cristo Jesús. Dios derramó su gracia sobre David y a través de David nació el Mesías. Dios ha derramado la gracia, la salvación sobre cada uno de nosotros y tenemos esa responsabilidad de guiar a nuestras generaciones, que todas ellas sean salvas. Tal vez usted no va a conocer su segunda, tercera, cuarta generación, pero asegurémonos que vamos a hacer buen trabajo con la primera generación, para que la primera generación haga su buen trabajo y nuestra segunda generación igualmente vengan al conocimiento de la verdad, sean servidores y amantes de la verdad y servidores de Cristo Jesús, predicadores del Evangelio, tercera, cuarta y quinta generación. David, cuando habla con Salomón, no estaba hablando solamente a un hijo, sino David tenía en su mente la promesa del Mesías. Aunque él no conoció sus generaciones futuras, pero había dado una promesa, Dios a David, de que a través de él nacería el Mesías. Mis amados hermanos, tu vida puede ser complicada el día de hoy, pero aún en medio de la complicación, Dios ha derramado su gracia sobre tu vida. El problema es de que nosotros muchas veces, por nuestras complicaciones de la vida, no vemos esa hermosa gracia en nosotros. Así que el cuarto punto para finalizar, en forma de pregunta, es: ¿cuál es el deseo de su corazón? El Señor Jesús hizo referencia a David
y conocía el deseo del corazón de David, que era conforme al corazón de Dios. La pregunta que nosotros podemos contestar el día de hoy es, ¿cuál es el deseo de mi corazón? Realmente, ¿qué es lo que yo deseo? Ahora mi confesión y mi oración ha cambiado. Ahora yo le digo al Señor, Señor, esto quiero hacer en la vida secular, mi vida cotidiana, tengo estos sueños, quisiera hacer esto. Ministerialmente quisiera hacer esto y esto. Pero ahora he hecho una pausa y le he dicho al Señor, esto es lo que yo quiero hacer. Pero ahora le digo al Señor, pero ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Esto quiero hacerlo yo, pero ahora yo quiero escucharte a ti, que tú me digas a mí qué es lo que tú quieres que yo haga. Esto yo quisiera decirlo, pero yo quiero escucharte oír, decirme a mí qué es lo que tú quieres que yo hable, que yo declare. Concluyo con esto. Entonces, para que yo pueda ser, pastor, un hombre conforme al corazón de Dios, ¿qué necesito hacer entonces? Mi vida es corta, mi vida es complicada, no sé realmente qué es lo que yo quiero. Bueno, primero, ¿qué tengo que hacer yo para ser un hombre o una persona conforme al corazón de Cristo? Bueno, dedique su vida a Cristo Jesús. Y cuando digo dedique su vida a Cristo, reconozca que necesita un Salvador para Salvador y para sustentador en esta vida. Yo necesito ser un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué necesito hacer? Dedicar mi vida a Cristo, como lo hemos hecho con nuestros niños. Los padres se han comprometido a dedicar su vida, en otras palabras, ellos han prometido delante del Señor guiar a estos hijos. Entonces, si yo dedico mi vida a Cristo, Él va a guiar mi vida, me va a enseñar cómo conducirme, cómo relacionarme. Segundo, ¿qué tengo que hacer? Termine con el pecado. David confesó su pecado y se apartó de su pecado. El Salmo 51, que dice de la siguiente manera: cuando David se arrepiente, se aleja de su pecado y dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y empieza a confesar su pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solamente he pecado y he hecho lo malo delante de ti. Y sigue diciendo el capítulo: ¿qué necesito yo hacer, pastor, para ser una persona conforme al corazón de Dios? Entrega tu vida a Cristo, renuncia al pecado, confiesa tu pecado y apártate de tu pecado. Y tercero, decide seguir a Cristo. En ese Salmo 51:10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, decía el rey David, y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Qué necesito yo como hombre, como persona, como caballero, como dama, joven, señorita? Tener un corazón como el de Dios, dedicar mi vida a Cristo, entregarme a Cristo, renunciar a mi pecado y decidir seguir a Cristo. Para que yo pueda ser un hombre, una persona conforme al corazón de Dios, necesito reconocer mi condición, que soy pecador y que lo que hay en mi corazón y en mis pensamientos me alejan de Dios, pero Él quiere que yo me acerque a Él.